Dios bendiga. Amén, yo lo bendigo. Bienvenido. Pastor Leonardo, ahí tiene esta familia. Amén, amén. Buen día, Pastor Leonardo. Muy bien. Vamos entonces a estar atentos. El tiempo avanza. Bienvenido, pastor. Adelante. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Buenos días. Amén. Buenos días, pastor. Continuamos entonces con la serie Vida Abundante en Cristo. Hoy vamos a trabajar con el tema que lleva por título Los tres enemigos del cristiano. Los tres enemigos del cristiano. Voy a pedir el favor al pastor Harold que me comparta pantalla, por favor. Listo, mi pastor. Ya está libre. Muy bien. Nosotros necesitamos saber contra quiénes y contra quién estamos peleando. La escritura es clara en señalar que nosotros tenemos tres enemigos. Tenemos dos enemigos externos, que es el diablo y el mundo. Y tenemos un enemigo interno, que es la carne o el viejo hombre o el pecado o la naturaleza caída que nosotros hemos heredado de Adán. La señora White presenta que nosotros precisamos vencer estos tres enemigos. Ella lo refiere en el libro La Oración, en el capítulo 10, y en eventos de los últimos días, al igual que en Testimonios para los Ministros, en la página 445. Ella habla de tres enemigos. Dice en el libro La Oración nos une mutuamente con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer, número 1, al mundo, número 2, a la carne y número 3, al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Ahí están los tres enemigos. Ahí están los tres enemigos. Noten, para vencer, dice ella, al mundo, enemigo externo, la carne, enemigo interno, y al demonio, enemigo externo. Ahí están los tres enemigos que nosotros debemos vencer por la gracia y el poder de Jesucristo. Continúa diciendo en Testimonios para los Ministros, los que venzan al mundo, enemigo externo, la carne, enemigo interno, y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Escuchen bien esto. Solo aquellos y aquellas que por la gracia del Señor venzamos a estos tres enemigos, al mundo, a la carne y al diablo, seremos los favorecidos que recibiremos el sello del Dios vivo. La Biblia presenta de manera clara a estos tres enemigos. Nosotros tenemos guerra contra estos tres enemigos. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan 5:8. La escritura dice que tenemos guerra contra el diablo y sus ángeles. Primera de Juan 5:8. Pastor Harold, con la lectura primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Primer enemigo, el diablo. Primera de Pedro 5:8. 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que la Biblia identifica al diablo como uno de esos tres enemigos. El mundo es otro enemigo. Primera de Juan 2, del 15 al 17, Pastor Harold. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice:
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Pastor Harold. Escuchen bien. El mundo es nuestro segundo enemigo, es un enemigo externo. ¿Y qué es el mundo? El mundo tiene que ver con las filosofías, las costumbres, las ideas, las megatendencias que están en contra de la voluntad de Dios. Ideas como el feminismo, el machismo, la ideología de género, entre otras, son corrientes filosóficas que están en contra de la voluntad de Dios y terminan afectando nuestro caminar con Dios si se aceptan como parte de nuestro estilo de vida. Así que la Escritura señala que también nosotros tenemos guerra contra el mundo. Repito, son las costumbres, filosofías, megatendencias que están en contra de la voluntad de Dios. Y el tercer enemigo, la carne o el viejo hombre. Romanos 8:5. Ese es un enemigo interno. ¿Por qué? Porque habita en nosotros, a diferencia del diablo y el mundo, que son externos. La carne o el pecado o el viejo hombre habita en nosotros. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ok. Los que son de la carne, los que están dominados por la carne, por el viejo hombre, piensan en las cosas de la carne. Y ese enemigo, la carne o el pecado, el viejo hombre, habita en nosotros. Romanos 7:17 y versículo 20. Versículo 17 y versículo 20 dice que el pecado habita, mora en nosotros. El viejo hombre, la naturaleza caída. Romanos 7:17 y versículo 20, Pastor Harold. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ok, están los tres enemigos. El diablo, enemigo externo, el mundo, enemigo externo, y la carne o el viejo hombre, enemigo interno. Las buenas noticias son que el Señor Jesucristo venció a los tres. Escuche bien eso. La garantía de que usted y yo vamos a vencer a estos tres enemigos estriba en que el Señor Jesucristo los venció a los tres. A los tres Jesucristo los venció como ser humano. Recuerden que Jesucristo se hizo humano y como ser humano venció a los tres enemigos del hombre: al diablo, al mundo y a la carne o el viejo hombre. ¿Dónde lo dice? Hebreos 2, versículo 14, dice que Cristo venció al diablo. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo venció al diablo por medio de su muerte perfecta y vicaria, venció al diablo, pero también venció al mundo, a nuestro segundo enemigo. ¿Dónde lo dice? San Juan 16:33. San Juan 16:33. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, a nuestro segundo enemigo. Y Cristo mató, crucificó a la carne
crucificó al viejo hombre, en la cruz lo venció. ¿Dónde lo dice? Romanos 6:6. Cristo crucificó lo que nos estaba matando. A ese enemigo interno, Cristo lo venció en la cruz. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para qué Cristo venció el pecado al viejo hombre? Para que nosotros no seamos más esclavos del pecado, porque Cristo ya lo venció. Así que la garantía, repito, de que usted y yo vamos a vencer a esos tres enemigos se estriba en que Cristo los venció. Ahora, el nuevo hombre, recuerden que hemos venido trabajando la semana antepasada este concepto, el nuevo hombre que es Cristo en nosotros, repito, el nuevo hombre que es Cristo en nosotros, puede vencer a estos tres enemigos, los que han nacido de nuevo, las nuevas criaturas, los que tienen a Cristo habitando en su corazón por la fe, podemos vencer a estos tres enemigos. Dice la Escritura en Romanos 8:37 que en Cristo, escuchen bien esta expresión, en Cristo, unidos a Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer, pero en Cristo dice la Escritura que somos más que vencedores, que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de él, que no hay nada ni nadie que nos pueda vencer, ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede vencer cuando estamos unidos a Cristo. Romanos 8:37, Pastor Harold, por favor. Dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok, por medio de aquel, no es por obra, no es por nuestros propios esfuerzos, no es por nuestros méritos, es por medio de él, de Jesucristo, el garante. Y dice la Escritura que el nuevo hombre, la nueva criatura, Cristo en nosotros ya venció, escuchen bien esto, por la fe. Por la fe Dios nos ve victoriosos. Por la fe Dios nos ve victoriosos. No como lo que somos, sino lo que seremos por su gracia y por su poder. En Cristo no somos perdedores. En Cristo no somos derrotados. En Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, cuando la Biblia habla en referencia a esos tres enemigos, dice que nosotros ya los vencimos. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria por la fe. Lo que Cristo consiguió, lo que Cristo hizo al vencer a esos tres enemigos es nuestro por la fe. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan 2:13 y 14 dice que nosotros en Cristo ya también hemos vencido al diablo. Primera de Juan 2:13 y 14. Primera de Juan 2:13 y 14. ¿Correcto? Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. No dice lo vas a vencer. En Cristo somos más que vencedores. Ya es un hecho. Continúe, Pastor Harold. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis vencido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo repito, lo repite. Habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno en Cristo Jesús. También hemos vencido al mundo. Escuchen bien. Por la fe en Cristo también hemos vencido al mundo. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, no dice que lo vencerá. Dice esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. La Escritura es clara en señalar que hemos vencido
en el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, al mundo, hemos vencido también al diablo y por supuesto también hemos vencido a la carne. A la carne. ¿Dónde lo dice? Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice que la van a crucificar, dice que ya la han crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne, le han dado muerte por la fe en Jesucristo a sus obras y malos deseos. Así que en síntesis tenemos tres enemigos, dos enemigos externos, el diablo y el mundo, un enemigo interno que es la carne o la naturaleza caída. Dos, Cristo los venció a los tres. Cristo venció al diablo, venció al mundo y venció a la carne. Y número tres, el nuevo hombre, cuando somos nuevas criaturas, cuando hemos pasado por la experiencia de la muerte de cruz y la resurrección conjunta con Cristo, como estudiamos la semana antepasada, hemos vencido por la fe en Cristo al diablo, al mundo y a la carne. Así que nosotros necesitamos ver a esos tres enemigos como la Biblia los presenta, como enemigos derrotados por lo que hizo Jesucristo. Y cuando aceptamos por la fe la victoria de Cristo, la empezamos a experimentar por la gracia del poder de Dios. Que tengan buen día, familia. El Señor los bendiga grandemente. Gracias, Pastor Harold. Amén. Amén. Gracias. Gracias, mi apreciado Pastor Leonardo. Y sobre todas las Amén. cosas agradecemos al Señor porque le ha permitido contar con salud para estar con nosotros y compartirnos este mensaje. Recuerden, Amén. queridos, que el programa está siendo grabado y lo estamos compartiendo en el grupo de los intercesores. Pueden compartirlo con sus amigos y familiares. Así que, queridos, antes de orar, o más bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Mi Dios y Padre, alabamos, Señor, tu nombre, porque de una manera muy clara se ha manifestado en la vida de nuestro pastor Leonardo, concediéndole esa facultad física para poder tener la reflexión en este día. Tú sigues siendo Dios soberano. Ahora, mi Dios, suplicamos una bendición especial para nuestro pastor Eliseo Bustamante, para que también lo dirija, le conceda su Santo Espíritu y sabiduría, y a través de él, Señor, tú puedas hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridos, tengo el honor, el gusto de presentarles a un hombre que ha sido una bendición para la Iglesia Adventista, no solamente aquí en Colombia, sino para la división interamericana, y es el pastor Eliseo Bustamante. Dios le ha dotado de sabiduría, el don del liderazgo, y Pastor, tiene el micrófono apagado. muchas gracias, familia, por estar ahí atenta. Gracias. Pensé que me estaban escuchando. Queridos, tengo el honor de presentarles en esta hora a nuestro pastor Eliseo Bustamante, un hombre de Dios. Ha recibido el don del liderazgo. Dios le ha dado sabiduría en la administración, y por muchos años el pastor fue presidente de la Unión Colombiana. En ese entonces era una sola unión aquí en Colombia, y gracias a ese liderazgo que el Señor le permitió desarrollar, se lograron establecer dos uniones en Colombia, que es la Unión Colombiana del Norte, con sede en Medellín, y la Unión Colombiana del Sur, con sede en Bogotá. Aparte de ser un líder, de ser un visionario, es padre,
es esposo, es abuelo, es amigo, ¿no? Amigo muy, muy confidente. Y yo personalmente le doy gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de conocer al pastor Eliseo, de haber podido compartir con él, sobre todo ahí cuando estuvimos también en la unión. Pastor Eliseo, de verdad que esos momentos no se olvidan, no se olvidan. Esos momentos marcan. Así que de verdad que para mí es un privilegio poder contar aquí con su presencia, con su apoyo, y deseamos que el Señor lo pueda utilizar poderosamente durante esta semana. Y ante todo, gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor Eliseo Bustamante en esta hora? Familia. Bienvenido, pastor. Bienvenido, pastor. Gracias por aceptar. Bienvenido, pastor. Dios lo bendiga. Bendiga. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Bienvenido, pastor, el Señor lo bendiga. Pastor Harold, buenos días, hermanos, hermanas. Para mí es un placer estar con ustedes por la deferencia que ha tenido el pastor Harold de invitarme. Gracias por sus palabras, pastor. Desde luego que ha sido un privilegio grande haber trabajado juntos en esta obra y hoy saber que el Señor sigue utilizándolo ahí donde está, con su familia. Recuerdo a mis hermanos ahí de Ibagué, de este distrito. Estuve en varias ocasiones predicando en la iglesia del Jordán. Y la verdad que es un privilegio que esta mañana podamos acercarnos, aproximarnos a la lección que tenemos para esta semana. La lección para esta semana, bueno, estamos estudiando el libro o el concepto de la verdad presente en el libro de Deuteronomio. La verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y nos corresponde esta semana una lección que para mí es una de las lecciones del folleto de este trimestre que me despiertan a una realidad, me despiertan a la responsabilidad, a mi responsabilidad como cristiano, del gran privilegio que el Señor nos ha dado como miembros, como personas, como seres humanos, de gozar de la libertad del libre albedrío. Hermanos, ese es un concepto teológico tremendo, tremendo. Que el Dios creador, que el Dios del cielo se haya dignado darnos a los seres humanos la posibilidad de elegir. Esa es una palabra tremenda, hermanos. De elegir. Que Dios, como Dios, al crearnos, nos haya entregado esta responsabilidad. Desde luego una responsabilidad que nosotros debemos saber manejar. Le voy a pedir el favor al pastor Harold, si por favor me... Bueno, ya... Estamos en la lección ya de hoy, hermanos, de esta semana.
en el tópico bajo el título Escogeos. Ese verbo escoger, hermanos, tiene que ver con el verbo elegir. Tiene que ver con el verbo decidir. Yo decido y escojo. Decido y escojo. Yo elijo y escojo. Y hermanos, desde que nos despertamos en la mañana, esta mañana al levantarnos tomamos las primeras decisiones del día. La decisión de organizarnos, la decisión de ponernos la ropa que nos pusimos. En el día estaremos tomando una serie de decisiones. Haremos una serie de escogencias. Haremos una serie de elecciones. Y la pregunta es, ¿cuál será la decisión más importante que tomaré hoy? Siendo que hay decisiones muy importantes, hermanos, en la vida de los seres humanos. La decisión de con quién casarnos, ¿cierto? La decisión de qué carrera estudiar, la decisión de qué fe voy a practicar, qué creencia voy a vivir, como las tres grandes decisiones de la vida. Pero en el diario vivir, hermanos, estamos tomando ese tipo de elecciones. La hermana Fay tiene ese pensamiento en el deseo de todas las gentes. En la obra de la redención no hay compulsión. Esa palabra compulsión, hermanos, no hay fuerza. No se fuerza a nadie. Dios no nos fuerza. Jesús murió por nosotros, pero Él no nos fuerza a que tenemos que aceptar su sacrificio. No hay compulsión en la obra de la redención. No es una obligación que creamos. El sacrificio está hecho como una verdad presente del libro de Deuteronomio y que a lo largo de la Biblia lo encontramos. El sacrificio está hecho, pero no hay compulsión para que lo aceptemos. No se emplea ninguna fuerza exterior. No se emplea ninguna fuerza. No se emplea. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Eso es muy importante, hermanos, muy importante. Miren ustedes que el verbo que utiliza el título de la lección de esta semana, escogeos, no es una obligación que escojamos, es un consejo que el Señor nos está dando. En su infinita sabiduría, Él, quien sabe lo mejor para nosotros, nos aconseja escoger el buen camino. Escoger el buen camino. Es un consejo. No es una compulsión. No es una compulsión, es un consejo.
El pecado, hermanos, entró al mundo por una decisión que se tomó en el cielo, una decisión equivocada, una elección equivocada, una escogencia equivocada. Lucifer decidió oponerse al gobierno de Dios. Fue expulsado del cielo y entonces lo que la hermana Juá llama el gran conflicto se trasladó del cielo a la tierra. Y en la tierra el Señor orientó a la pareja creada en el Edén, Adán y Eva. Y les dice, los coloco en este huerto. Este huerto es para que ustedes lo disfruten. Son bendiciones para disfrutar. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Y el verso 9. Dios hizo nacer toda clase de árboles, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo 2 de Génesis, hermanos, el Señor le habla al oído a la pareja creada. Y entonces les dice, en este huerto hay dos árboles, hay muchos árboles, pero quiero hacer énfasis en dos. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese ustedes no van a comer. Porque el día que coman de él, van a morir. Pero en el capítulo 3, Satanás se acerca al oído de la pareja para decirle, mira, lo que Dios ha dicho, eso no es verdad. No van a morir. No van a morir. Lo que Dios quiere es que ustedes no alcancen la sabiduría que obtendrán al comer de ese árbol que Él les está prohibiendo. Y entonces aquí viene la elección que la pareja debe tomar, la decisión, la escogencia. ¿Qué escogieron ellos, hermanos? ¿Escogieron acaso la voz de Dios? ¿Acaso no escogieron la voz de Satanás? Eligieron, hermanos, el camino que no tenían que elegir. Que no tenían que elegir. Y eligieron y decidieron y escogieron porque no eran robots. No eran robots. Dios no creó robots. Dios creó entes libres que pensaran, que reflexionaran, que pensaran en sus consejos, que pensaran en sus mandamientos, que pensaran en su ley, que pensaran en que Dios quería lo mejor para ellos. Fueron creados perfectos. Pero saben, hermanos, a pesar de la perfección con que fueron creados, tenían un carácter por construir. Y el carácter por construir se iba a construir a través de elecciones, a través de decisiones, a través de
escogencias. Así se construye el carácter, hermanos. Todo lo que elegimos, todo lo que decidimos, todo lo que escogemos, contribuye en nuestro carácter para bien o para mal. Para bien o para mal. Porque recordemos, hermanos, que bíblicamente la inmortalidad siempre ha sido y será condicional. Condicional. Si tú haces conforme a lo que yo digo, dice el Señor, vivirás. Pero si tú no vives como yo quiero que vivas, morirás. Pero en ese consejo, como ya vimos, no hay compulsión. No hay compulsión. No hay compulsión. Hermanos, la pareja en el Edén, al comer del árbol de la vida, tenían la oportunidad de expresar su fe en Dios y vivir. Ese era el plan de Dios, que el hombre viviera. Pero tomaron la decisión equivocada. Eligieron equivocadamente, escogieron equivocadamente y entonces murieron, tenían que morir. Es decir, que en vez de adherirse a Dios, cortaron su relación con Dios. Porque de acuerdo a Isaías 59:2, en eso consiste el pecado. En separarnos de Dios. En separarnos de Dios. Y fue la decisión que la pareja tomó en el Edén. En el Edén. Una de las cosas interesantes, hermanos, que contiene el libro de Génesis. Génesis 3, 22 y 23. Ahí está el concepto de este pensamiento que estoy consignando. Por amor fueron echados del huerto. Por amor, ¿por qué, hermanos? Porque Dios quería alejarlos de un árbol que si comían de ese árbol el pecado se inmortalizaría. Y entonces el Señor en su amor los retira del huerto. Y en su inmenso amor les ofrece el cordero. Miren, hermanos, lo interesante de la lección de la semana. Nosotros nos equivocamos. Decidimos mal, elegimos mal, escogemos mal. Pero aún así el Señor no nos rechaza. El Señor nos dice, hijo venga, hija venga. Pongámonos a cuentas, pongámonos a cuentas. Está bien que se equivocó, está bien que eligió mal, está bien que escogió mal, pero yo tengo una solución para ti. Y la solución es el Cordero. El Cordero de Dios, como lo señaló el Bautista, que quita el pecado del mundo. Porque es que, hermano, nuestras elecciones equivocadas no anulan el amor de Dios por nosotros.
Y no lo anulan, desde luego, si usted y yo sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Si usted y yo hacemos correctivos en las elecciones, correctivos en las decisiones, correctivos en la escogencia. Así es, hermanos. La verdad presente en el libro de Deuteronomio no es otra que el plan de salvación en Cristo Jesús. Cristo haciendo en mí y por mí lo que yo no puedo hacer por mí. Como define Elena de White la justificación por la fe. Cristo abatiendo en el polvo la gloria del hombre. Y haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. La verdad que siempre será presente. Y aún será presente en el reino de los cielos. El hermano White dice que seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios cuando estemos allí. De ahí, hermanos, el consejo del Señor: escoge pues la vida. ¿Qué es escoger la vida? Escoger la vida es escoger a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, de acuerdo a Juan 14:6. Es decir, en la lección de esta semana, el Señor nos está invitando a escoger a Jesús como nuestro Salvador. Porque Él está listo a perdonar las malas decisiones que hasta hoy hayamos tomado. El Señor está listo a perdonar las malas elecciones, las malas escogencias que hasta hoy hemos hecho. Gracias a Dios, hermanos, que de este momento hacia atrás el Señor ya enterró esas malas decisiones y elecciones en lo profundo del mar. Y hoy, a partir de este momento, tenemos la oportunidad de tomar las mejores decisiones, hacer la mejor elección, la mejor escogencia que pueda enriquecer mi vida espiritual. Y lo más interesante, hermanos, es que al escoger la vida, al escoger a Jesús, esa bendición se va a prolongar. ¿A través de qué? A través de este texto de Apocalipsis 22:2. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Hermanos, así como Jesús quiere sanar su vida y mi vida hoy, de las malas escogencias hechas, de las malas elecciones hechas, de las malas decisiones hechas, así como Él quiere sanarnos hoy, Jesús va a seguir alimentando esa vida que nos dará, esa vida eterna que se prolongará, porque estaremos comiendo del fruto del árbol de la vida.
La pregunta hoy es, hermano y hermana, ¿qué elecciones, qué decisiones, qué escogencias que tengan que ver con nuestra salvación haremos hoy? Que Dios nos ayude para que cada cosa que escojamos, para que cada cosa que elijamos, para que cada cosa que decidamos esté en el contexto de la obediencia al Señor. Y que cada cosa podamos someterla al Señor. Y que el Señor Jesucristo pueda ser, y el Espíritu Santo pueda ser, los que guíen hoy las decisiones que usted y yo habremos de tomar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo. Muchas gracias por la capacidad que has colocado en nosotros como seres humanos de tener la oportunidad de la toma de decisiones, de la responsabilidad y el privilegio de poder elegir, de poder escoger. Si hemos hecho escogencias equivocadas, perdónanos. Que sin duda diariamente las hacemos, Señor, perdónanos. Santifica nuestra mente. Que como dice el apóstol, hoy podamos tener la mente de Cristo para tomar la decisión que habrá de relacionarnos mejor contigo y habrá de prepararnos para la eternidad. Gracias por Jesús en nosotros como la verdad presente, Señor. Gracias por su salvación y gracias por la bendita esperanza de estar con los redimidos de todos los tiempos en el reino de los cielos. Danos tu paz y bendición en este día como iglesia y como hijos tuyos. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Y amén. 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 Amén.